¿Ahora se me oye mejor o no? Vale, muy bien. Pues eso, en esta mesa intentaremos aportar un poco de luz en los nuevos tratamientos o nuevos avances en el tratamiento desde diferentes puntos de vista, nuevamente, farmacológico. Creo, a ver, farmacológico. ¿Se oye bien o no? Venga. Desde diferentes puntos de vista, el farmacológico, un poco el intervencionista, la neuromodulación y también nuevamente el fisioterápico. Estarán con nosotros el doctor Víctor Mayoral, que será el encargado de hablarnos de la parte farmacológica, sobre los nuevos fármacos, que iniciará esta mesa. Después la doctora Sandra Martínez, luego que nos hablará de la parte de neuromodulación. Y nos falta Lidia Serra, que es fisioterapeuta, y nos dará unas pinceladas sobre la reeducación y la inducción miofascial en el tratamiento del dolor pélvico crónico. Y si os parece, ¿no? Sin más dilación empezamos ya. Abrirá la sesión el doctor Víctor Mayoral, de Belviche, de la Clínica Tecnon, expresidente de la SER. Víctor, cuando quieras. Hay unas cuantas diapositivas sobre lo que hay ahora, ¿vale? Y por qué este mal llamado dolor pélvico crónico, donde es un cajón desastre de todas estas enfermedades, no tenemos un fármaco ni una solución para ello en concreto, sino tenemos investigación en diferentes enfermedades que obviamente siempre acaban siendo mejores o peores para un dolor que ocasiona aquella enfermedad. Eso es así porque regulatoriamente la Agencia Española de Medicamentos, la Europea, la FDA, todas exige que el fármaco que sacas al mercado sea para una indicación en concreto, ¿vale? Es verdad que hay indicaciones un poco más genéricas, como dolor crónico o agudo, leve o moderado o severo, que diríamos que serían fármacos para cualquier tipo de dolor, ¿no? Pero para dolor pélvico crónico yo no he encontrado ninguno. He encontrado para el dolor pélvico crónico por la endometriosis, por la cistitis intersticial, y esto es uno de los grandes problemas que ha ido saliendo aquí por diferentes ponentes, el follón que tenemos para autoclasificarnos aquí, ¿no? Entonces no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de muchas, y sindrómicamente, encima cuando entras con el dolor, que hay, como explicó Alfonso Carregal, varios tipos de dolor desde el punto de vista fisiopatológico, acordáis aquello del bueno, el malo y el feo, que estuvo muy bien, pues la liamos, ¿no? Entonces, en general, cuando un dolor pasa de agudo a crónico, todos los dolores crónicos han tenido una fase aguda, se pone en marcha esta, a principio, triada, que era inflamación, dolor y estrés-ansiedad, pero que ahora se ha introducido este nuevo concepto de depresalgia, ¿vale? Entonces, tú delante de un dolor te tienes que dedicar a buscar cuál es el nociceptor. O sea, si no hay un nociceptor activado, no hay dolor, ¿vale? El nociceptor, es verdad que a nivel central hay áreas del cerebro que pueden producir dolor, ¿vale? También dolor central, o puede, por fenómenos memorísticos, producir dolor por recuerdos. Pero al final hay una neurona, un grupo de neuronas que ponen en marcha todo el sistema del dolor, ¿vale? Entonces, nuestra faena es encontrar, primero, dónde está ese nociceptor, que vamos a decir que allá hay un proceso neuroinflamatorio o inflamatorio con repercusiones nociceptivas puras y duras, y que con el tiempo va a ir amplificando pues, el área de dolor. Lo digo para estrategias que tenemos que hacer para ir a tratar estos dolores. Y bueno, el primero es ir a por el nociceptor. ¿De dónde sale esto, no? ¿Qué pasa? Al cabo del tiempo, pues te encuentras que se amplifica el área dolorosa. Empiezan por un dolor anal y acaban con un dolor, como decíais ayer, pues de pantalón corto, ¿no? Entonces, se amplifica el área dolorosa, son fenómenos de sensibilización periférica y central, para los cuales ya sabemos que los fármacos son diferentes. Y hay menos investigación, y además la que hay,
por ahora es bastante decepcionante, ¿vale? Entonces, cuando la cosa va más, aparece un fenómeno de sensibilización central mucho más generalizado, ¿no? Que es que el paciente empieza a tener dolor ya fuera de cuadrantes, empieza incluso a generalizarse, el máximo sería una fibromialgia, y empieza a tener sensibilidad a un montón de estímulos de todo tipo, a la luz, al ruido, a los olores. Es un fenómeno complejo, generalizado, para el cual un ibuprofeno no va. Empezaría a entender, ¿no? Entonces, no se puede empezar a pensar, voy a sacar un fármaco que va a ir bien para todo, ¿no? Esto provoca un estado de hiperexcitabilización de todo el sistema nervioso, entre ellos, muy interesante, el eje córtico-adrenal, ¿vale? El eje tienen fenómenos autonómicos, tienen fenómenos adrenérgicos que producen al final ansiedad. Cuando se agota el sistema, ¡pum!, ansiedad, depresión, perdón, que es lo que llaman ahora depresalgia. Y ahí ya se ha memorizado. Ya desaparece la causa periférica y el simple recuerdo de un movimiento, ¡pum!, pone en marcha todo el mecanismo. Y esto es difícil de explicárselo a nosotros mismos. Decir, pero si ya se me ha ido la lesión que tuve en el ligamento sacrotuberoso, ¿y cómo puede ser que yo tenga? Pues sí, puede ser. Te queda el simple recuerdo, el simple estimulación táctil no nociceptiva de una área periférica que en su origen ocasiona el dolor, ¡pum!, dolor, ¿vale? Entonces, ante todo esto, manda narices cómo vamos a encontrar un fármaco que funcione para todo esto. No existe. ¿Y cómo estamos? Pues estamos básicamente con un approach que vemos los ingleses, un acercamiento muy mecanicista. Sabemos que hay información que va al cerebro, información del cerebro que va para abajo y le dice, para de mandarme información. Si ahora que estáis sentados, algunas no, pero otras que estáis, no os duele el culo. Y tenéis encima del culo 50 kilos. Entonces vuestro cerebro, vuestras vías inhibitorias, le han dicho que no notes tu culo, ¿vale? Pero imaginaros que las vías inhibitorias de arriba abajo, y estos son los antidepresivos que utilizamos más comúnmente, por ejemplo la duloxetina, vuestro cerebro deja de producir noradrenalina y pasa toda la información. Pues, y la otra cosa que tenemos es pues inhibir todas las aferencias sensitivas que llegan al cerebro, anestésicos locales, los bloqueos, ¿vale? La neuroestimulación que vendrá después, fármacos que tenemos por ahí que ahora hablaremos, ¿vale? Entonces, estas estrategias, aquí os digo lo que hay, no vamos a ir sobre ello, pero eso se llaman fenómenos up-down o de arriba abajo o de abajo arriba, que son las dos estrategias grandes que tenemos, y tenemos que inhibir la activación, sobreactivación, los números de los nociceptores. ¿Qué hacen para la endometriosis los ginecólogos? Disminuyen el número de nociceptores en los implantes endometriales, simplemente, o te operan en casos muy seleccionados, disminuyen los nociceptores, ¿vale? Ya está. Entonces, esto sería reducción de tamaño de las lesiones. ¿Qué se hace con el Botox? Pues básicamente inhibir la transmisión de en la sinapsis muscular. Los valinoides, que es el premio Nobel de hace 2 años, pues básicamente inhiben el calcio. Lo liberan a lo bestia y al final se inhibe el calcio, ¿no? Porque ya no queda. Anestésicos locales, los cannabinoides, un poco más complejo. Y la otra cosa que podemos hacer es inhibir o modificar la transducción, es cómo se transmite esa información, o de abajo a arriba, ¿vale? O potenciar la inhibición descendente de arriba a abajo. Y esto pues lo hacemos con opioides, con antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos duales, gabapentinoides, ketamina, ciconotide, que ya hablarán después, naltrexona, ¿vale?
¿vale? Que también ayer se habló de la naltrexona. Lo que haces es modificar el entorno en que se están transmitiendo la información nociceptiva, ¿no? A ver, un momento que me he despistado. Que estoy leyendo en portugués y por eso me he despistado. Bueno, está en inglés encima. Bueno, esto es un grupo que los que os interesa los metaanálisis, un grupo portugués bueno, portugués no, de Brasil, perdón, que publica mucho sobre analgesia, ¿no? Y como todo lo que se publica en analgesia en la Cochrane y todo esto, pues acaba diciendo que ni sí ni no, Gustavo, ni todo lo contrario. O sea, básicamente lo que dicen es que de estos neuromoduladores que hay, pues que no tenemos ninguna evidencia robusta. Robusta quiere decir que hay ensayos clínicos bien hechos y todo eso, ¿no? Y no hay ninguna evidencia robusta. Este es el último que he encontrado, creo que esto es del 2020, que incluso va en contra de la utilización de gabapentinoides en el dolor pélvico, y no es una revista cualquiera, esto es un Lancet, y es para dismenorrea y dispaurenia, ¿eh? No hay diferencias con placebo, de hecho les sale incluso un poco peor que el placebo, básicamente porque da efectos secundarios. Esto es otro de chinos también, de todos los fármacos que se han utilizado pues para la endometriosis sin base hormonal, ¿vale? Que esto es importante porque para hormonal hay mucha evidencia. Tanto en estudios animales como en estudios humanos. Y el único que encuentras es la pentoxifilina, pero para disminuir la subfertilidad. Pero como analgésicos, todo esto que hay, pues ¿os acordáis del palmiretolamida? Bueno, que aún está en el mercado. Cosas razonables, o sea, que la gente que empezó a estudiar todo esto, de verdad que detrás de ello hay vías fisiopatológicas que tienen cara y ojos, ¿no? Pues nada. Entonces, ¿qué es lo que es para una endometriosis? ¿Qué es lo más utilizado hoy en día, aparte de los anticonceptivos orales, o sea, estrógenos, progestágenos? De rescate, son los agonistas de la hormona liberadora de gonotrofinas, que esto es lo que tenemos en España. Pero ahora os enseñaré que salen los antagonistas. Los antagonistas son estos de aquí, ¿vale? Diréis, oye, ¿cómo puede ser que un agonista de liberación y un antagonista funcionen para lo mismo? Básicamente porque el agonista lo que acaba es saturando, digamos, el feedback periférico de las hormonas que está liberando, le está diciendo, oye, pues ya tengo bastante, no secreto más. ¿Y qué pasa? Que durante las 2 primeras semanas las pacientes que toman para estos dolores pues agonistas tienen un flare-up, un aumento de inflamación, están peor, con un montón de efectos secundarios. Total, lo que están persiguiendo es el agotamiento de esa vía, que acaba saliendo a las 3 semanas, a veces un mes, a veces 2, en fin, que lo pasan mal. Entonces a alguna gente, 2 laboratorios en concreto, se les ha ocurrido hacer moléculas que son antagonistas directos de estos receptores de gonadotrofina, que aún, bueno, acabamos de hablar que parece que ahora sale en España el primero para fibromas, pero en Estados Unidos ya está para dismenorrea y dolores estos. Bueno, ¿de dónde se he sacado? Traigo bastantes fármacos, pero ¿de dónde los he sacado? Pues los he sacado del clinicaltrials.gov, que para los que no lo sepáis es el sitio donde la gente que empieza un ensayo clínico lo publica. Yo estoy haciendo este ensayo clínico, le dan un código, lo explicas un poco y ya está. Entonces tiene un muy buen buscador, fases 1, 2, 3, que son clínicas, preclínicas hay menos, pero bueno, y lo he sacado de PubMed, obviamente. Un sitio muy bueno para buscar, que es poner la palabra pipeline en internet, en Google,
pipeline drugs, endometriosis, chronic pelvic pain, lo que sea, y te salen bastantes cosas de las farmacéuticas a los nuevos fármacos, les llaman pipeline, ¿vale? Lo que salga, ¿no? Y referencias cruzadas, que siempre va bien, o sea, cuando te lees uno te sale. Bueno, vamos al grano. ¿Qué fármacos ya tenemos en fase 2 y 3 para todos los tipos de dolor? ¿Vale? Todos tipos de dolor, ¿vale? Entonces, ahora mismo esto viene de PipeLife, son 3 páginas que hay publicadas de fármacos, con unos 5 o 6 fármacos por cada página, y la primera página no hay nada para dolor pélvico crónico, 0 patatero. En la segunda ya tenemos a esta farmacéutica, se llama Daewon, y están en fase 3 para, lástima, un inhibidor de la ciclooxigenasa, o sea, un AINE, ¿vale? Un AINE. Después, Vertex, farmacéutica, tienen una línea de investigación muy buena en bloqueantes de los canales de sodio. Los más conocidos para nosotros son los anestésicos locales, que son los 1,8, pero que también actúan 1,7. Hay enfermedades que están muy relacionadas con sobreexpresión o expresión anómala de los canales de sodio. O sea, básicamente el sodio entra dentro de la neurona, despolariza y ya está. Entonces, si tú eres capaz de inhibir la despolarización anómala o hiperexcitabilidad de una neurona, pues debe ir bien, ¿no? Evidentemente esto, en este caso es para dolor agudo, que entre ellos para el dolor de la regla, ¿vale? Entonces ya veremos qué tal va. Por ejemplo, en dolor neuropático es un fase 3, en dolor neuropático ahora mismo los han caído, yo he participado como algunos de la sala en alguno de estos estudios. En dolor neuropático de momento no va bien la cosa, ¿vale? Después tenemos la resiniferotoxina, ¿vale? Esto básicamente es capsaicina a lo bestia, ¿vale? Se saca de un cactus, me parece que es, de Marruecos, y es lo que ha cogido Grunenthal como nueva molécula para el modelo de artritis, pero que hay incluso ya metaanálisis de resiniferotoxina en cistitis intersticial, ¿vale? Para síntomas urinarios. Aquí os lo traigo. La resiniferatoxina, ¿vale? Fijaros que esto es un metaanálisis y curiosamente no se está utilizando. ¿Por qué? Porque no está en el mercado. Cuando salgan al mercado lo utilizaremos. Esto, para los que sois sería como poner un parche de cutenza, ¿no?, de capsaicina dentro de la vejiga, a lo bestia, ¿vale? También hay estudios para heridas postquirúrgicas, para el dolor crónico postquirúrgico, que también se ha hablado ayer sobre ello, y es un fármaco muy prometedor, ¿vale? De momento funciona en lo publicado hasta ahora, ¿vale? Pero nosotros no lo tenemos. Y después, en esa búsqueda de pipeline, nos hemos encontrado montones de estudios para analgésicos en cannabinoides. En concreto, he encontrado uno de cannabidiol. Sabes que el cannabidiol no tiene una... bueno, básicamente es CBD, pero bueno, es sublingual y para endometriosis están en fase 3. ¿Vale? Esto ya veremos. La empresa fijaros, no es una empresa, es lo que quería decir, es como en Israel, que es un centro médico que se fabrica ellos mismos el cannabinoide, ¿vale? En Israel pasa, las clínicas del dolor en Israel están haciendo cosas así, ¿vale? Lo último en terapia hormonal que he encontrado es eso que os he dicho, de los antagonistas de la gonadotrofina, y es esto, el Relugolix, ¿vale? Junto con estradiol y northisterol, bueno, un progestágeno. Siento los ginecólogos que no me salga el nombre porque yo utilizo marcas porque si no se me olvida. Bueno, pues este se llama Myfembree y acaba de salir, ¿vale? Entonces, esto combina todo. O sea, esto debe ser la bomba, ¿no? Digo, para una endometriosis porque bloqueas absolutamente todo, ¿vale?
El Lizagolix es el otro, ¿vale? Bueno, son de este tipo que he dicho y voy a ir... Esto es un ensayo clínico que ha acabado justo en enero de este año, aún no se han publicado los resultados, pero me imagino que serán buenos. Y después ahora nos movemos a otro, como os he dicho al principio, las cosas no son para dolor pélvico crónico, sino para diferentes enfermedades que producen dolor pélvico crónico. En este caso es la cistitis intersticial. La cistitis intersticial, pues hay esta nueva vía, ¿vale? Que son los activadores AQX 1125, dejaros, la vía se llama SHIP1, son vías de neuromodulación, bueno, que tienen que ver con el sistema inmune y que tienen que ver con el sistema neurológico y que los consiguen modular, y parece que en este fase 2 pues baja, pues mira, si los que no lo sepáis, bajar 2 puntos, por ejemplo, el EVA se considera una buena respuesta. Y fijaros que lo siguen hasta 6 semanas, paran y vuelve a tener dolor el paciente, ¿vale? Esto es básicamente lo mismo de otro estudio. Eso es una nueva vía que no tenía ni idea yo de ella, pero bueno, que he visto que está la cosa bastante avanzada. Incluso este es del 2019, ¿vale? Bueno, también tenéis, ayer se habló de la naltrexona. La naltrexona es un antagonista opioide de toda la vida que se utiliza para la deshabituación, ¿vale? Entonces esto se utiliza hoy en día, pues hay mucha evidencia en fibromialgia, con reducciones del 30 y el 40% del dolor, diferentes, hasta para sintomatología periférica de la fibromialgia, el ojo seco, bueno, es una molécula que funciona de una manera dual. A dosis bajas es muy modula mucho la inflamación de las células de sostén de las neuronas, que producen, antes se pensaba que no servían para nada, se llaman glías y microglías, pero pensaban que no hacían nada y sí que hacen. Producen un montón de sustancias proinflamatorias que afectan a la conducción, la transducción de la información por las neuronas, la pueden hacer más fácil la excitación o pueden deprimirla. Y entonces la naltrexona parece ser que a dosis bajas, por debajo de 9 miligramos, el estándar es 4, ayer visteis un paciente que lo tomaba y le cambió la vida, pues esperándose como un mes y habiendo retirado el resto de opioides, pues te encuentras que tienes respuestas a veces sorprendentes. Lo malo es que lo que existe en el mercado es naltrexona 50 miligramos y tienes que dar 4 miligramos. Entonces o te encuentras una farmacia que te lo hace para ti o tienes que hacer ingeniería química para el pobre paciente, ¿vale? La talidomida... bueno, hoy en día la talidomida, que yo sepa, se utiliza para algún tipo de cáncer, mielomas y cosas de estas, pero también hay cosas por su actividad antiangiogénica para prostatitis crónica, pero esto es bastante antiguo, el 2013, y no he encontrado ningún estudio, pero sale en el Clinical Trials, todo esto es del Clinical Trials. Y después los diferentes anestésicos locales que los están modificando para que duren mucho, ¿vale? Entonces, para los bloqueos lo tengamos, ¿no? ¿Y qué fármacos están en fase preclínica o en fase 1 potencialmente buenos para el dolor crónico pélvico? Pues, por ejemplo, esto es de hace nada, de marzo. Bueno, sale en una revista inglesa, sabéis que allí todo es parece un poco crónica rosa, habla poco de los fármacos, pero bueno, todos son titulares, pero bueno, me busqué un poquito y digo, ¿y esto qué es? Y supongo que a los ginecólogos les va a interesar. ¿Conocíais el dicloroacetato? Nada, ¿verdad? Es genial esto, mira. Llevan 2 estudios ya, pero básicamente no se sabe muy bien cómo funciona, ¿eh? Ay, perdón, que le he dado para atrás. Pero digamos que tú pones implantes endometriales antes, y esto es en el peritoneo, ¿vale? Esto es la lesión endometrial, antes y después del dicloroacetato, fijaros,
Básicamente lo que hace esto es cambiar el estado de pH en una lesión, ¿vale? Se da para acidosis láctica, existe esto, ¿eh? O sea, no es un fármaco que tengamos que inventar. Y entonces, como lo hacen, ni idea, eso no sé qué, de piruvato y tal, pero no llego, mi nivel no es ese, ¿no? Estoy en otro nivel mucho más por debajo. Bueno, pues total que fijaros antes y después, ¿vale? Os va a dejar sin trabajo. Mejor. Esto siempre hemos dicho, los que nos dedicamos al dolor, que para nosotros seríamos felices quedarnos sin trabajo. Pues bueno, ahí está, ¿vale? Después tienen otra vía que yo no la conocía, si hay alguno de aquí que sepa más, pero estos son fases 1 o preclínicos, que es esta vía de la esfingosina 1-fosfato, que es como un eje córtico-adrenal paralelo, por decir algo, pero también neuroinflamatorio, que, oye, pues parece prometedora, y como ahora pueden diseñar drogas, si encuentran una vía, un receptor, diseñan la molécula que va a bloquear reversiblemente o irreversiblemente ese receptor. Pueden ir jugando, con millones de moléculas lo hacen, y han tenido unos ciertos buenos resultados para conseguir disminución de la neuroinflamación y la sensibilización central, ¿vale? Ya veremos cómo va, pero la indicación que están estudiando es cistitis intersticial, ¿vale? Y después viene la optogenética. ¿Habéis oído hablar de la optogenética? ¿No? Bueno, y ya voy acabando. Bueno, la optogenética es modificar genéticamente una estructura de lo que sea, puede ser un músculo, una neurona, que es lo que nos va a interesar, y que responda a la luz, ¿vale? Y esto fue método del año en Nature en el 2010. Y aquí es donde le voy a pedir a Gustavo que me ayude, porque el vídeo pues lo recorté y esta mañana me he encontrado que seguía con sus 5 minutos. Era el minuto 2:43, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, pues entonces, la rodopsina, bueno, estas moléculas funcionan como receptores, y entonces al activarse pasan canales de calcio, de sodio, depende de cada uno, y puedes excitar una neurona, o puedes hacer, por ejemplo, que pase potasio y deprimirla, que no se mueva, ¿vale? Que no se, bueno, pues, entonces, ¿cómo hago para que mis neuronas, por ejemplo, de la cistitis... Bueno, pues eso, imaginaros esos 3 circulitos, que es la rodopsina, ¿vale? Y entonces ahí mandas luz, ¿no? Y se abre el canal y entra, pues, potasio, sodio, lo que tú quieras, y excitas esa célula. Puede ser una célula miocárdica y hacer que el corazón enfermo empiece a los miocitos a contraerse, o puede ser una neurona en el área prefrontal y empieces a tener, pues, yo qué sé, moria, lo que te dé la gana. A nivel de dolor de lo nuestro, sería que las neuronas de la vejiga, ¿vale?, que son neuronas fibras C, lo que son neuronas fibras C, y con actividad simpática también, pues las podamos bloquear. Y los pacientes que tienen cistitis intersticial, que les duele y mejora al orinar, pero a veces viven en el lavabo, van 300 veces al lavabo, 1000 veces al lavabo, hacen unas gotitas, mejoran durante un ratito el dolor y ya está, ¿no? Pero lo que puedes hacer es que lleguen, que se implanten rodopsinas en las neuronas de allí, y que al emitir una luz, imaginaros un cable de luz, en este caso en las ratas se lo han puesto en el cerebro porque están mirando cosas de Parkinson y tal, pero en el caso nuestro sería luz en los ganglios de la raíz dorsal que inervan, como nos explicaron ahí, la vejiga, o lo puedes hacer directamente en la vejiga, ¿no? Y entonces, al encender la luz, conseguimos que esa neurona se desactive y deja de transmitir información dolorosa.
y deja de transmitir contracciones anómalas, ¿vale? Pues esto es la autogenética. Y diréis, ¿dónde está la dificultad? Gracias, ya lo puedes poner en... ¿Y dónde está la dificultad en todo esto? Pues este es el artículo para vejiga, por ejemplo. Hay montones, pero de momento os he traído el de vejiga. Esto es lo que os he explicado básicamente. Vamos por ahí. ¿Dónde está la dificultad? Pues coger y que la neurona tenga rodopsina, porque nuestras neuronas no tienen rodopsina. Las que más se parecen a la expresión de rodopsina son las de la retina, ¿no? Que pues responden a la luz, ¿no? Sería eso, ¿no? Y por eso vemos. Pero ¿cómo hago que tenga rodopsina en la neurona esa específica de la vejiga? Pues con vectores virales. Eso quiere decir que cojo un virus inactivado, le meto dentro de su RNA, le meto el gen que codifica la rodopsina y pues un virus neurotropo, se lo pongo en la periferia y va a ir viajando hasta la vejiga, y de la vejiga va a ir viajando hasta el ganglio de la raíz dorsal. Y solo se van a expresar en ese área. Fantástico. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Básicamente, mira, fijaros, por ir resumiendo, que ya no tengo tiempo, ahora no va, pero básicamente es esto de aquí. Wild type es un ratón que no tiene, que es un ratón normal, y este es el ratón que le han hecho la modificación y que tiene pues rodopsina en estos nervios. Y entonces cogen y dilatan la vejiga, ¿vale? Al dilatar la vejiga, enseguida se provoca pues ganas de hacer pipí, ¿no? Entonces, y empieza a tener contracciones. Pero si enciendo la luz, ¿vale? Enciendo la luz, esto es con la luz apagada en la izquierda, ¿vale? Pero enciendo la luz y de repente, aunque dilate la vejiga, no va a tener contracciones, ¿vale? Y además observan, más diapositivas después, observan que electrofisiológicamente realmente no se activa, pero es que además no tiene comportamientos de dolor, ¿vale? Y no solo eso, sino que los que han hecho una cistitis por, creo que era ciclofosfamida, una de estas, un quimioterápico, consiguen que no tenga respuesta alejada al dolor. Toda la gente que hemos dicho que tienen dolor pélvico crónico empiezan por un dolor muy característico del órgano diana, pero acaban teniendo dolor en zonas periféricas, ¿no? En este caso sería dolor en áreas cutáneas, que es esto de aquí, y con filamentos de von Frey miran a ver si hay reacción o no dolorosa en el abdomen, en la piel del abdomen. Bueno, pues al encender el LED, ¿vale?, no la tienen. O sea que no solo arreglas el dolor, sino la hiperalgesia primaria y secundaria. Esto es fantástico porque, bueno, pues... Y otro, ya no acabo, y esto sí que es de nuestro grupo. Yo aquí solo participé en la recomendación sobre cuál era el órgano que se tenía que tratar, y era el ganglio de la raíz dorsal. Lo que hicieron mis compañeros bueno, los opioides sirven para todo, pero tienen efectos secundarios. Pues vamos a dar opioides encapsulados que se liberen solo donde queremos, ¿vale? Entonces, lo que se hizo, pues el opioide, imaginaos dando vueltas por toda tu economía a dosis altas, pero como está encapsulado no hace efecto y solo se liberará allá donde le llegue la luz, ¿vale?, a una longitud de onda concreta. ¿Y dónde ponemos esos LEDs? En el ganglio de la raíz dorsal. Y es tremendo cómo con microsegundos se libera la morfina allí, actúa allí, y puedes hacerle barbaridades al pobre animal, ligarle ciático, todo esto, y no tiene expresión de dolor. Y en el resto del cuerpo no le pasa nada, no hay trastornos de estreñimiento, nada, ni disminución del nivel de conciencia, nada, ¿vale? Y entonces esto,
vamos, tiene un futuro espectacular. Y ya no voy a decir las conclusiones porque ya las he dicho varias veces, que no vamos a tener una talla única para todo, que hay que acordarse del inicio de la enfermedad para orientar la terapia, porque después se va amplificando y sensibilizando, y para eso sí que no tenemos buenos dolores, hay analgésicos para el dolor nociplástico y algo mejores tenemos para el dolor neuropático. Y he acabado. Muchas gracias. Que nada, pues agradeceros el que estéis todos aquí, agradecer a los organizadores por haber contado conmigo para esto. Desde aquí enviarle un saludo a Isaac Peña, que debería de estar compartiendo esta charla conmigo, pero no ha podido venir. Y bueno, yo me presento, soy Sandra Martínez, efectivamente trabajo en el Hospital Puerta de Hierro y la charla se trata de la neuromodulación o qué nos soporta la neuromodulación en el dolor pélvico crónico. A mí me han enseñado que las siglas en las presentaciones no van bien porque no todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y es que efectivamente cuando hablamos de dolor pélvico crónico podemos estar hablando también de otro tipo de cosas como de un diagnóstico particular y complejo, que es lo primero que tenemos que establecer, porque realmente el dolor pélvico, como lo decía Víctor muy bien y como seguramente lo hemos repetido ayer muchas veces, es un diagnóstico que es de cada paciente. O sea, cada paciente es individual y cada tratamiento para cada paciente es individual. Por eso nosotros desde las unidades de dolor, aunque tenemos algunas herramientas, nuestro papel es un poco de, una vez establecido esa cadena de la que nos ha estado hablando Víctor antes, y cuando ya el dolor empieza a ser más difícil de encontrar una estructura, pues tenemos algunas herramientas, por ejemplo los bloqueos de plexos nerviosos o de fascias abdominales, la radiofrecuencia de algunas estructuras nerviosas, llámese nervio pudendo, nervio periférico, ganglio impar, o de algunas otras estructuras, por ejemplo cuando interviene una disfunción de la articulación sacroiliaca, etcétera, etcétera. Pero de lo que yo voy a hablar ahora, esto es una, esta es una revisión que es bastante completa acerca de lo que se puede ofrecer en la unidad de dolor o del intervencionismo que puede haber en dolor, pero a mí hoy me ha tocado hablar de la neuromodulación, que es un poquito más compleja. Y respecto a esa neuromodulación, lo primero es definir qué es la neuromodulación. Entonces, la neuromodulación la podemos definir como la aplicación de una corriente eléctrica sobre estructuras nerviosas que lo que intentan es o disminuir o inhibir esa respuesta de un grupo neuronal. Lo que busca es no solo disminuir el dolor, sino de alguna manera también resetear esa estructura nerviosa para que vuelva a funcionar adecuadamente. Ese es el objetivo. No siempre se consigue, pero básicamente de lo que vamos a hablar aquí es de la neuromodulación eléctrica y de la neuromodulación química. No toda la neuromodulación eléctrica valdría para esto, no toda la neuromodulación química valdría para esto. Vamos a ver algunas cosas especiales. Entonces, háblese de una o de otra, hay que dejar claro que son procedimientos complejos. Son procedimientos que requieren de una pericia, del que los técnicamente necesitan de una pericia y también para el paciente implican condiciones que les van a ser distintos por el resto del tiempo que lleven implantados estos sistemas. Por eso requieren habitualmente un periodo de prueba en el que veamos si es o no es eficaz para el tipo de dolor que estamos tratando y además si el paciente está a gusto o no con el dispositivo. Normalmente, y es lo que hay en evidencia, es que la neuromodulación es muy útil cuando hay una participación del sistema simpático y cuando es un dolor neuropático, que en este caso el dolor pélvico crónico entraría en esas dos definiciones. No obstante, no ha sido fácil encontrar herramientas precisamente porque es una patología bastante compleja.
Aunque antes se hablaba de que, sobre todo, el mecanismo de la neuromodulación era un mecanismo de compuerta en el cual das al organismo un estímulo que le distrae de otro estímulo, ahora se sabe que es mucho más complejo que eso y que lo que se buscan son mecanismos facilitadores en la vía inhibitoria. Lo que decía antes Víctor del down-up-up-down, pues lo mismo, no solo inhibir la respuesta o la señal que se transmite al cerebro, sino también que el cerebro potencie esas vías inhibitorias. Pero en eso no vamos a entrar ahora, vamos a entrar un poco más bien a hablar de lo más importante en esto, y es de saber seleccionar al paciente. Y esto no es nada sencillo, ni para el médico ni para el paciente. Normalmente cuando llegan a esta etapa ya se han descartado que hay causas orgánicas que hayan sido solucionables. Se tiene que tener muy en mente la situación del paciente, es decir, no todos los pacientes son candidatos a la neuromodulación, precisamente porque implica, primero, que tengan ciertos factores psicológicos y socioculturales, por ejemplo, de apoyo. Más adelante lo veremos, pero por ejemplo los pacientes que llevan implantada una bomba de infusión intratecal tienen que irse a rellenar esa bomba con cierta frecuencia. Si ese paciente no tiene un entorno social de apoyo que le pueda facilitar ese desplazamiento, pues no será un buen paciente. Si es un paciente al que hemos decidido ponerle un electroestimulador y tiene que recargarse el neuroestimulador y no tiene las condiciones por edad o por estado cognitivo para recargar el neuroestimulador, posiblemente no es un paciente que vaya bien con esta terapia. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que pedir al paciente que para valorar la eficacia en ese periodo de prueba, sí que pueda rellenar algunos cuestionarios, no solo cuestionarios de calidad de vida y de intensidad del dolor, sino que en este caso en particular, sobre todo cuando hablamos de neuroestimulación sacra, también pueda llevar unos diarios de la actividad, básicamente, por ejemplo, diarios miccionales de residuo miccional, por ejemplo, que nos van a servir para decidir si la terapia es o no es adecuada para este paciente. Y siempre exigimos que al menos haya una mejoría de al menos un 50% sobre los síntomas que estos pacientes presentan previamente. Si no, posiblemente no sea el mejor candidato para realizar el implante. Y básicamente en la neuromodulación eléctrica voy a abordar dos tipos de neuromodulación. Una es la neuromodulación sacra, es decir, poner el electrodo directamente sobre las raíces sacras, y la otra es la neuromodulación a nivel de cordones posteriores. Respecto a la primera, el target que utilizamos aquí es poner un electrodo sobre la raíz S3, y es la raíz S3 la que se decide, estaríamos por aquí, porque tiene bastantes terminaciones simpáticas y parasimpáticas o media, muchas de las aferencias que vienen desde vejiga, intestino, suelo pélvico, y eso es por la razón por la cual se pone a esa altura. A ver si este es el video. Indicaciones, tenemos indicaciones sobre todo de tipo urológicas intestinales, ya sea por urgencia, por disminución de la frecuencia, como en el estreñimiento o en la retención urinaria, o alteraciones, por ejemplo, urológicas del vaciado total no obstructivo. Y aunque no tiene certificación CE, se menciona como otras indicaciones el dolor pélvico crónico. Sin embargo, quiero dejar claro que la estimulación sacra para el dolor pélvico crónico solamente no estaría indicada, es decir, normalmente se indica cuando hay una disfunción visceral asociada. He querido traeros un poco la forma o lo que implica ese implante de raíces sacras. Todos los implantes se hacen, por lo menos en el hospital, en el quirófano. Aquí es importante la posición del paciente, porque lo que nos va a permitir o lo que nosotros vamos a estimular o a probar cuando implantamos al paciente es si realmente el suelo pélvico se contrae o no.
Esto lo hacemos ayudados por los técnicos de la casa comercial, nos guiamos por radioscopia o poroscopia y lo que hacemos es localizar la zona donde nosotros queremos implantar. Es cierto que la técnica que utilizamos es con anestesia local porque el paciente tiene que sabernos decir si realmente nota o no nota el estímulo. Aunque en los videos que vamos a proyectar todo se parece muy sencillo, no es sencillo, digo, necesita una pericia, y sí que es cierto que en ambos casos veis aquí la contracción del ano y además la contracción del pie, que es como nosotros sabemos que estamos en el sitio adecuado. Actualmente existe un test para no dejar implantada directamente la pila ni dejar el bolsillo, que es mucho menos agresivo. Simplemente es pasar el electrodo y dejarlo con una antena periférica que nos sirve para ese periodo de prueba de 2 semanas habitualmente. Cuando decidimos hacer el implante definitivo, pues además de eso se hace un bolsillo en el cual se va a alojar la pilita. Voy a pasar esto un poquito más rápido. El estimulador, que luego veremos que hay varios tipos de pilas, pues se deja alojado en el bolsillito. Esto es lo que actualmente hay en el mercado y he traído este artículo simplemente porque nos cuenta de una manera muy gráfica. En el mercado tenemos la opción de poner un generador no recargable o un generador recargable. ¿De qué depende que elijamos uno u otro? Y vuelve a aparecer aquí la situación sociocultural del paciente. Desde luego, hay algunos pacientes que necesitan, por ejemplo, cuando hay un paciente con esclerosis múltiple, necesita hacer controles con resonancia. Eso es importante, que el dispositivo que utilicemos sea o no, y lo tenga claro tanto el paciente como nosotros, compatible con resonancia. El tamaño del dispositivo es importante, y es importante porque hay pacientes que son muy delgados y en los cuales molesta más o menos el dispositivo. También depende de la duración de la pila. Pensaríamos que siempre es mejor tener una pila que dure más años, que dure 15 años como uno recargable, frente a una que dure poco. Realmente dependerá mucho del paciente, porque es cierto, y yo creo que en esto es lo que más me ha llamado la atención de este artículo, y es la percepción de la enfermedad. Y es que, aunque parece sencillo el que el paciente recargue su pila cada cierto tiempo, implica para muchos pacientes ser conscientes de que la enfermedad todavía está ahí. A algunos quizás les conviene no tener que recargar ese dispositivo, pero olvidarse y mantenerse con la calidad de vida que les pueda proporcionar el aparato sin ser conscientes cada 2 días de que siguen estando enfermos. Entonces, bueno, estas son cosas en las que hay que conocer al paciente para saber qué es lo que le podemos ofrecer. Y cerrando el tema de la estimulación sacra, importante, muy importante que tengamos en mente que la estimulación sacra nos puede ayudar para el dolor, pero sobre todo se indica cuando hay una disfunción visceral, que habitualmente esa disfunción visceral va asociada a dolor. Por ejemplo, en los casos de cistitis, como nos hablaba Víctor antes, pues sí, va asociado a dolor. Entonces, por ejemplo, si disminuye la frecuencia con la que ese paciente va al servicio, y si cada vez que va al servicio genera un espasmo del detrusor, pues entonces mejorará por ende el dolor o la sensación del dolor del paciente, aunque lo que hemos tratado inicialmente es la funcionalidad de esta víscera, ¿vale? La otra alternativa es la alternativa de la estimulación medular, es decir, voy a ir contándolo mientras veis el vídeo de cómo se utiliza. Básicamente es a través de un procedimiento también percutáneo acceder al espacio epidural, es decir, por encima de la capita que recubre la dura madre, la médula, y dejar alojado ahí unos cables de estimulación que nos van a generar un estímulo eléctrico que va a modular la transmisión de ese dolor. Esto suena muy prometedor. Lo que pasa es que es cierto que las raíces o las terminaciones en cada zona dependen de la zona que vayamos a estimular. Se concentran más o menos
según qué zona vamos a estimular. Región lumbar, región cervical, piernas, etc. Y la zona de la pelvis estaría más o menos en el cono medular. El problema del cono medular, si imaginamos que, que la médula nos da cierta estabilidad en la posición de los electrodos, porque de alguna manera tienen poco espacio para moverse, si eso en realidad lo ponemos en la zona del cono, habrá muchísimo líquido alrededor que genera que tengamos que dar más altos voltajes, que haya movilidad en ese electrodo, y ese voltaje que estamos dando puede generar que el paciente tenga disconfort, porque le dará un calambrazo cuando se mueve. Entonces, realmente es la razón por la cual un sistema habitual de estimulación medular pues no es el que está primeramente indicado para el dolor pélvico crónico. Pero recientemente, bueno, y no tan recientemente, pero bueno, vamos a decirlo recientemente, se han hecho estudios en la estimulación de alta frecuencia que nos permiten, otro video, voy contándolo mientras tanto porque si no nos dará tiempo, pero bueno, la estimulación de alta frecuencia, en lo que se diferencia de las otras es que el paciente no percibe la sensación de parestesia. Entonces, al no percibir la sensación de parestesia y además tener diferentes ondas, poder modificar tanto la onda como la amplitud de onda, nos permite tener una mejor, digámoslo así, penetrancia hacia la médula y nos permite estimular zonas que con otros electrodos nos puede generar más disconfort, y de hecho hay algún estudio publicado, voy a saltar esta parte, hay un estudio publicado en donde la otra ventaja es que aquí no se hace por estimulación, es decir, el paciente cuando se implanta puede estar dormido porque no necesitamos probar la estimulación, sino que estos se colocan de forma anatómica. Desde siempre tenemos un protocolo de colocación en la médula y este debería de ser el que funciona para el tipo de dolor que estamos tratando, ¿vale? Este es el algoritmo que está propuesto, y hay un artículo en el cual se han recogido pacientes únicamente de dolor crónico, se ha hecho un seguimiento a 12 meses y lo que está un poquito más detallado aquí delante. La patología que trataban era una patología bastante variopinta, se incluyeron 21 pacientes, de los cuales solo 13 se llegaron a implantar de manera definitiva, se usaron varias variables de seguimiento, pero si vemos aquí, que esta es la tabla de evolución de la escala de dolor, pues vemos que empezaban más o menos con un 8 en promedio de dolor y terminaban, y además se mantenían durante los 12 meses con un dolor bastante más controlado, ¿de acuerdo? El protocolo el algoritmo de posición era más o menos este mismo. Con lo cual esta sí que podría ser una herramienta bastante promisoria. Y la última cosa de la que quiero hablaros es de la neuromodulación química. La neuromodulación química implica el implante de un tubito por el cual se administra medicación directamente al líquido cefalorraquídeo, al espacio intratecal. También se hace de forma percutánea y esta lleva además, que ahí sí que no lo tiene, una bomba que también va por vía subcutánea y que se tiene que recargar cada cierto tiempo con el medicamento que hayamos decidido poner. Adelanto un poquito más el vídeo. Actualmente hay algunos fármacos que están permitidos y otros que son utilizados aunque oficialmente no estén permitidos, que se utilizan fuera de ficha técnica o por uso compasivo. Básicamente los que están permitidos son la morfina y el ciconotide. De la morfina, desde luego que sabemos sus beneficios. Yo me voy a decantar ahora por tiempo a hablar un poquito del ciconotide, que es un medicamento que es extraído del veneno de un caracol que vive en el mar Pacífico, y que lo que hace es que mata a sus víctimas paralizándoles. Lo que hace es que ese péptido lo que tiene es una facilidad para el bloqueo de los canales de calcio, y en nuestro caso estas dosis que han sido aisladas lo que hacen es que disminuyen la liberación de neurotransmisores y así inhiben la transmisión del impulso doloroso. Cosas importantes: este fármaco solo se puede administrar por vía intratecal.
No hay presentación vía oral, no hay presentación endovenosa, no hay presentación transdérmica, solo se puede utilizar por vía intratecal. Y en este artículo en particular se habla de las ventajas que puede tener en pacientes no oncológicos el uso de este fármaco. No habla exactamente de dolor pélvico crónico, no encontré ningún artículo que se refiriera específicamente a esto, pero dentro de los casos que están descritos en este artículo sí que existe el dolor pélvico crónico. En este además se estudian, se mencionan varios estudios en los que sí que incluso como fármaco único parece una alternativa en pacientes que no tengan contraindicación para su uso como primera línea. Estos son otros dos artículos en los que también se menciona el dolor pélvico más en el aspecto oncológico, en el uso de Ziconotide. Y ya en forma más general para los tres tipos de neuromodulación, importante saber que es un procedimiento complejo que tiene o que puede tener complicaciones tanto quirúrgicas, llámese infección, hematoma, complicaciones anestésicas, complicaciones de posición durante el quirófano, complicaciones del propio dispositivo, que se migre el electrodo, que se rompa el electrodo, que se desconecte la bomba del catéter, y que también puede tener complicaciones de uso, bolsillos dolorosos, que con el tiempo haya pérdida de la eficacia de la estimulación, o que necesitemos subir dosis y que pueda haber problemas en la subida de dosis. Es decir, son procedimientos complejos que no valen para todos los pacientes, pero que sí que son una herramienta, y yo creo que en esto sobre todo es cuestión, y ya con esto concluyo, de sopesar riesgo-beneficio, si compensa o no compensa hacer alguno de estos procedimientos, y tener muy en mente que cualquier tipo de neuromodulación, esto yo siempre se lo digo a los que me han oído alguna vez saben que siempre me refiero a la neuromodulación como un matrimonio, y es un matrimonio de los de toda la vida, mientras el dispositivo esté implantado, y el paciente tiene que conocer con quién se casa, que es el dispositivo, y tiene que conocer también a la familia del dispositivo, y esa familia del dispositivo pasan por ser médicos, técnicos de la casa comercial, enfermeros, pero es un matrimonio para toda la vida. Nosotros como médicos también nos casamos con el paciente y tenemos que conocerlo antes de casarnos. Esta yo creo que es la mejor conclusión. Y volviendo a las siglas, pues no solo es un diagnóstico particular complejo, sino que espero que con esto sepamos decidir a cada paciente, pero con cabeza. Nada más, agradecer a mis dos equipos y a ustedes por estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a la organización, a la doctora Cánovas. Y es un placer estar aquí. Y gracias por quedarse a escuchar la presentación. Mi enfoque hoy sería intentar clarificar un poco cuál es el enfoque desde la fisioterapia en el manejo de los pacientes y de las pacientes con dolor pélvico crónico. Así que bueno, quizás sea un enfoque diferente, lo cual tampoco está mal, y la idea es que pueda ser al final un enfoque multidisciplinar donde todos podamos trabajar en equipo. Entonces, no voy a entrar en las generalidades del dolor vulvoperineal. Todos sabemos y conocemos que es una afección muy extendida entre la población femenina de todas las edades, y que engloba diferentes cuadros clínicos que, bueno, ya conocemos y hemos comentado, desde la vulvodinia, la vestibulodinia provocada, la patología dermatológica de la vulva, que realmente es muy frecuente, y en equipo trabajamos con un dermatólogo especialista en patología de la vulva,
síndrome miofascial de suelo pélvico, por supuesto, de todos bien conocido, síndrome miofascial de diferentes músculos pélvicos, en particular yo mencionaría los pelvitrocantéreos, que sobre todo en el caso de los obturadores internos suelen ser los principales afectados cuando hay una disfunción visceral, como comentaba la doctora Martínez. Entonces, los obturadores internos son los que primero se van a activar porque son los que están más cercanos a las vísceras pélvicas, y van a ser los obturadores internos los que van a activar los elevadores del ano. Y al final, esa activación de los elevadores del ano será secundaria a la activación de los obturadores internos, que serán, digamos, nuestro foco o objetivo terapéutico. El síndrome genitourinario de la menopausia, también conocido por todos. Por supuesto, secuelas de tratamientos oncológicos en la población femenina cada vez más joven, lamentablemente, y vemos casos de patología oncológica en mujeres cada vez más jóvenes y que luego van a tener un impacto en su calidad de vida realmente importante. El síndrome de congestión pélvica, muy frecuente también, varices pélvicas, y aquí necesitamos indefectiblemente un diagnóstico vascular específico para saber si tenemos varices ováricas, uterinas, que en este caso van a ser la causa de ese síndrome miofascial. Y nosotros como fisios intentamos al final también, a través de ese diagnóstico médico y ese diagnóstico funcional, identificar cuál es la causa primaria del dolor, que ya sabemos todos que no siempre es fácil, pero siempre que haya varices pélvicas, el síndrome miofascial va a ser secundario a esas varices y por lo tanto habrá que tratar en primera instancia ese síndrome de congestión pélvica. Luego, disfunciones también que afectan específicamente al tejido conectivo, que esto en las mujeres también es algo relativamente frecuente y vemos con cierta frecuencia mujeres que tienen patología del tejido conectivo, bueno, y aunque no sean los límites patológicos, ¿cuántas mujeres vemos en consulta que son hiperlaxas? Bueno, eso está genial para parir, pero no está tan genial para otras cosas y evidentemente predispone a sufrir dolor pélvico secundario a esa disfunción del tejido conectivo. Los principales perfiles de pacientes que vemos habitualmente con dolor vulvoperineal crónico son estos que ven reflejados aquí. Sorprendentemente, en primer lugar, suele estar la patología cutánea de la vulva, infradiagnosticada realmente, la vulvodinia, la atrofia genital secundaria a el uso de anticonceptivos hormonales de larga duración, las mujeres deportistas de alto rendimiento, que cada vez hay más, y en edades muy tempranas, quiero decir que tenemos pacientes a veces con 14, 15, 17 años, algunas incluso no han finalizado su proceso de pubertad y están sometidas a unos procesos de alto rendimiento que modifican sustancialmente su desarrollo y el estado de sus tejidos blandos. Y eso va a condicionar el desarrollo de dolor pélvico crónico. Mujeres con tratamientos de fertilidad, mujeres posmenopáusicas, mujeres supervivientes de cáncer ginecológico. No me voy a extender especialmente en esto porque me gustaría llegar más a la parte final de la presentación, pero es imprescindible trabajar en el equipo con un dermatólogo, una dermatóloga especialista en patología de la vulva. Necesitamos un diagnóstico, los fisios no podemos trabajar sin un diagnóstico médico. Y esto que parece de perogrullo, pues no siempre es así, y a veces las pacientes llegan a nuestra consulta y sí pueden tener un diagnóstico ginecológico o un diagnóstico urológico, incluso ya vienen a veces derivadas por la unidad del dolor con procedimientos realizados, con medicación,
Pero cuando hablo de diagnóstico, hablo de un diagnóstico global, urológico, ginecológico, digestivo, porque también tenemos la patología inflamatoria intestinal, diagnóstico dermatológico. Yo como fisio no puedo tratar a una paciente si no tengo un diagnóstico dermatológico claro para saber qué es lo que puedo aplicar y qué es lo que no puedo aplicar en cuanto a las técnicas de tratamiento que yo utilizo. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Decir que la fisioterapia, como todos saben, es compatible y puede ser utilizada de forma simultánea al tratamiento farmacológico y a los procedimientos invasivos también. Es decir, que al final son tratamientos que se van un poquito solapando y simultaneando en el tiempo. Es un tratamiento de primera línea, conservador, no invasivo y sin efectos secundarios la mayoría de las veces, con lo cual eso también a tener en cuenta. La vestibulodinia provocada debido a esa vestibulitis, ese proceso inflamatorio del tejido de la vulva, sí que lo que yo he encontrado en la literatura es que hay un consenso en cuanto a lo que es la primera línea de tratamiento en la aplicación diaria a largo plazo de lidocaína tópica o combinada con amitriptilina y pregabalina o gabapentina en caso de comorbilidades. Y es verdad que aquí nosotros, en el dermatólogo que está en el equipo, que es el doctor Pablo Lázaro Ochaíta, hace una formulación magistral en función de cada caso, donde pone el cóctel de medicación necesario en cada caso, a veces con un poquito de estrógeno, a veces con un poquito de testosterona. Es un pupurrí maravilloso. La fisioterapia perineal, también consensuada como primera línea de tratamiento para la parte cutánea, con el tratamiento de la fotobiomodulación. Me ha encantado escuchar al doctor antes. Utilizamos la luz como tratamiento y el láser para nosotros es una herramienta de primera línea. Cuando hablo de láser, quiero que entiendan que no estamos hablando de un láser ablativo, no es el láser quirúrgico que utilizan los médicos, es fotobiomodulación y es sorprendente los efectos que tiene realmente en el dolor. Porque no solamente en el caso de la vestibulodinia tratamos el proceso inflamatorio cutáneo de la vulva, sino que también modulamos las terminaciones nerviosas que se encuentran a nivel cutáneo en la piel de la vulva, con lo cual actuamos sobre la inflamación y sobre el dolor. Biofeedback, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual. Las referencias bibliográficas que encontrarán aquí son de estos últimos 5 años y hay una muy interesante que ha salido, ahora la veremos, que ha salido hace 4 días. Menos mal que me haya dado tiempo porque me he vuelto loca para intentar encontrarlo y no encontraba. Como segunda línea de tratamiento en la vestibulodinia provocada, infiltraciones de lidocaína, de anestésicos locales, de toxina y el TENS, que también manejamos los fisios, el TENS intravaginal en monoterapia con un nivel de evidencia 1B. La vulvodinia, que ya todos conocen, no me voy a extender en este sentido, pero sí que me parece interesante la referencia bibliográfica y, como saben, tiene factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores. En esos factores predisponentes encontramos muchos factores psicobiológicos de ansiedad, depresión, que predisponen para el desarrollo de esa vulvodinia. Por supuesto, la fibromialgia, el dolor de espalda crónico, desde luego la endometriosis, la patología dermatológica es un factor predisponente. Factores precipitantes, como pueden ser las infecciones de repetición, y factores perpetuadores. Aquí ya la literatura recoge, también el uso de anticonceptivos hormonales a largo plazo como un factor precipitante. Hablamos en este caso de mujer sana. Es decir, por supuesto no hablamos de mujeres con una endometriosis, una adenomiosis, que evidentemente van a necesitar un tratamiento hormonal de base.
pero en el caso de mujeres jóvenes sin patología ginecológica previa. Y factores perpetuadores como la angustia psicológica, el pensamiento catastrofista, factores cognitivos conductuales, y aquí es donde quiero un poco hilarlo con la referencia que comentaremos luego. Por supuesto, enfoque multidisciplinar y como tratamiento, estos que ven aquí en primer grupo, segundo grupo y tercer grupo, con estos niveles de evidencia reflejados en la literatura. Y volvemos a encontrar aquí el TENS con un nivel de evidencia 1B. En relación a las técnicas de fisioterapia, que son las que me interesa comentar aquí, y que son las que yo como fisio manejo, comentar que en un cuarto grupo estarían los dilatadores, con el uso de dilatadores para hacer estiramientos del suelo pélvico, con un nivel de evidencia 2C, el biofeedback 2C, el TENS ya lo hemos comentado, la terapia multimodal combinando fisio, psico, biofeedback, ejercicios en casa, un nivel de evidencia 2B, fisioterapia multimodal 2C, acupuntura en ensayo randomizado controlado nivel 1B, las infiltraciones, etc. Esto ya lo saben ustedes mejor que yo, no vamos a entrar ahí. La atrofia genital secundaria a anticonceptivos como otro factor predisponente se observa en mujeres con tratamientos de más de 10 años sin hacer descanso, en particular progestágeno puro, y por eso quería hacer la diferenciación entre aquellas que tienen una patología ginecológica y que indudablemente van a requerir de este tipo de tratamiento, y las que no tienen patología ginecológica. Pero sabiendo que esto es así, ¿por qué no hacer prevención? Quiero decir, si ya sabemos que una paciente con endometriosis, adenomiosis, por el hecho de tener que necesitar este tratamiento hormonal, va a desarrollar determinados síntomas de dolor, bueno, ¿por qué no acordarse del fisio de vez en cuando y asociar el tratamiento farmacológico y la fisioterapia? ¿Por qué no pensar cuando prescriben ustedes un fármaco que sabemos que tiene este efecto? Pensar en la genética que tiene el tejido blando de esa paciente. El impacto de esa progesterona en el sistema no va a ser lo mismo en una paciente que genéticamente tiene una piel seca o extraseca, que tiene una dermatitis, por ejemplo. El impacto de envejecimiento de ese tejido genital va a ser mucho mayor y por lo tanto los efectos, digamos, adversos van a aparecer mucho antes que en una paciente que tiene, por ejemplo, una piel grasa de base, pero eso pasa exactamente igual en la menopausia. Entonces, bueno, ¿por qué no en estas pacientes con esa piel especialmente horrorosa? Las peores de todas son las pelirrojas. Son pieles, a mí me encantan, preciosas, blancas, maravillosas, con sus pequitas. Es un espanto, o sea, es una piel para tirar a la basura. O sea, si las pudiéramos poner como una serpiente, hacer un cambio de piel y poner otra, sería fantástico. Y esta es la referencia que les comentaba, que ha salido publicada el 30 de junio, donde es la única que yo he encontrado en la que se evalúan en cuanto a los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales, no en los habituales estándar que están recogidos en el prospecto y que todos conocemos y que ya sabemos, sino aquellos efectos adversos tanto físicos como psicológicos en la salud mental de las pacientes y que no figuran en el prospecto porque no se consideran de riesgo vital. Y por esa razón es que directamente no aparecen. Entonces, esta referencia se la recomiendo vivamente y realmente muy interesante. Tiene más de 200 referencias bibliográficas y, bueno, está publicada en un primer cuartil, así que yo creo que está súper interesante. Y realmente se reflejan los desórdenes inmunológicos, todos los efectos adversos, ansiedad, depresión, cambios afectivos y emocionales, factores predisponentes para el desarrollo de la vulvodinia, por ejemplo.
Bueno, la atrofia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque los fisios, igual que los cirujanos, trabajamos con esa materia prima. Cuando hay pacientes que dicen, a mí la fisio no me ha funcionado. Bueno, ¿cómo estaba el tejido? Podemos ser los mejores fisios del planeta, tener las mejores habilidades manuales. A mí hay pacientes que me llaman la tuneladora. No hay tejido que se resista, ¿sí, no? No, si yo el tejido voy a conseguir ablandarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Punto 1. ¿Y qué voy a necesitar para poder conseguir eso? Desinflamar, flexibilizar, regenerar, rejuvenecer, esponjosar, si existiera el verbo. Que en genital es importante que esté esponjoso, jugoso. Todo lo que no sea esponjoso, jugoso, ya vamos mal. Con lo cual, aquellos fisios de suelo pélvico que no tengan las herramientas tecnológicas adecuadas, que no tengan un láser, que no tengan una diatermia, va a ser complicado por muy bien que hagan su trabajo, que consigan cambios en el tejido. Esa es la cuestión. Podemos pasar, porfa, de... Lo siento. Vale, y entonces en este caso el tratamiento de base, más allá de todo lo que hagamos, será fotobiomodulación, son láseres que usamos en fisioterapia, láseres tipo clase 4, que trabajan en las 4 longitudes de onda, con lo cual no se nos escapa nada, y diatermia. No sé si podemos poner el teclado, eso, para tenerlo un poquito más... Vale. Y bueno, hay muchas referencias, no me voy a entretener sobre la fotobiomodulación. Siguiente, porfa. ¿Qué ocurre si nos encontramos con una paciente con dolor vulvoperineal, dolor pélvico crónico, que además de tener un tratamiento hormonal, además es una deportista de alto rendimiento, que las hay? Bueno, pues vamos a tener el efecto de la progesterona más el efecto del síndrome miofascial, porque son mujeres que tienen una musculatura pélvica realmente como un ladrillo. Entonces, además tienen una sobrecarga muscular, no hacen reposo deportivo porque el deporte es su trabajo, entonces no hay un reposo deportivo, con lo cual tratar de solucionar ese síndrome miofascial va a ser un poquito complicado y va a necesitar la ayuda de todos. Siguiente, porfa. También hay deportistas de alto rendimiento con síndromes miofasciales, pero además hiperlaxas. Es el peor escenario, porque tenemos un tejido conectivo que es una full de Estambul, pero tenemos un miofascial, o sea, es un espanto. Mujeres jóvenes deportistas con tratamientos hormonales, pero además con embarazo. Esto es la realidad de las pacientes que vemos en consulta, hacen crossfit, o sea, es que el pilates ya quedó un poco, o sea, sí, pero eso ya como que no es suficiente. O sea, ahora hay que hacer crossfit aún estando embarazada. Entonces, luego dicen, es que la fisio, pero ¿por qué no mejoro? Digo, o sea, no sé, ¿me ves la varita mágica en la mano? Siguiente, porfa. Todo lo anterior más el puerperio, lactancia, prolactina, a tope, la progesterona, unas diástasis abdominales horrorosas, pero sigue teniendo su miofascial a nivel del suelo pélvico, O sea, es una celga pocha en el abdomen, es una celga pocha en el suelo pélvico, pero es compatible la celga pocha con el miofascial. Pero como además no tiene estrógeno y lleva 9 meses sin estrógeno, más el puerperio, la lactancia, el tiempo que tarda en volver a tener la regla, se me olvidaba, es que tiene un parche de progesterona que es compatible con la lactancia y entonces sin haber tenido la regla ni un nanogramo de estrógeno en el cuerpo después de meses de parón biológico, seguimos. Entonces, ¿y por qué yo en 10 sesiones después del parto no me mejoro? Porque luego vienen con una prescripción 10 sesiones de fisioterapia posparto. Y digo, o sea, pero si no me llamo ni Lourdes ni Fátima,
O sea, no se puede. Lo de 10 sesiones tiene que quedar un poquito en el olvido, porque la perspectiva del tiempo es diferente. Siguiente, porfa. Vale, pasamos. Entonces, que quede claro que podemos tener síndrome miofascial, atrofia del tejido, etcétera, etcétera. Pasamos, porfa. Y bueno, avanzamos. Me gustaría avanzar un poquito, de todas formas tendrán la presentación, o sea que podrán mirar las referencias en detalle y vamos a avanzar un poco. Misma situación y escenario con las mujeres con tratamientos de reproducción asistida y efectivamente en esta referencia que puse, que ha salido hace 4 días, se evidencia que efectivamente aquellas mujeres que empiezan con anticonceptivos en la adolescencia, evidentemente el impacto va a ser mucho mayor y nos encontramos pacientes hoy día que llegan a un tratamiento de reproducción asistida después de 20 años de anticonceptivos hormonales. Vale, no podemos pensar que la fisioterapia va a ser igual que en una mujer que tiene su actividad hormonal normal. Siguiente, porfa. La momia. Entonces, que entiendan que aunque tenga 30 años, pues la paciente que pueden tener delante exteriormente va a estar de Instagram, foto influencer total, o sea, externamente, pero el interior viene siendo la momificación. Y luego te dice, es que llevo muchos meses en fisio. Digo, ya, pues es que yo milagros no puedo hacer. O sea, un poquito de trofismo, un poquito de vascularización, un poquito de estrógeno, láser, o sea, si no hay láser, no hay vida. Láser diatermia. Siguiente, porfa. En los tratamientos de reproducción asistida, en cuanto acabemos la cuarentena, empezaremos ya con el tratamiento. De hecho, que sepan que el láser en la cuarentena, la fotobiomodulación, se puede aplicar sin ningún problema, no está contraindicada. Lo aplicamos tanto externo como intravaginalmente con una fibra óptica que se mete dentro de un catéter estéril, que es de un 10 French, no molesta. Esas pacientes que tienen dolor en el puerperio inmediato, no hay que estar 40 días sufriendo, teniendo dolor, porque esa es la antesala del dolor crónico. Siguiente, porfa. La mujer menopáusica y posmenopáusica, 3/4 de lo mismo, venimos de donde venimos y de aquellos tempestades, estos lodos, o como se diga el dicho. El síndrome genitourinario de la menopausia, con todo ese cortejo de síntomas, incluido la dispareunia, el dolor genital. Siguiente, porfa. Y básicamente aquí hay que ir con toda la artillería desde el minuto 1. Nutricionista, suplementación, fisio, ejercicio guiado por el entrenador personal, casi. Y por supuesto la psico para hacer ese abordaje y mejorar el estado de ánimo. Si no mejoramos el estado de ánimo de las pacientes, si estamos todo el día llorando por las esquinas, es complicado. Entonces, bueno, hay que ir con todo. Siguiente, porfa. Y rejuvenecimiento, esa es la filosofía de los fisios de suelo pélvico. Siguiente. Y portada del Sports Illustrated de los trajes de verano. Esta señora tiene 81 años, es Nutri, yo me apunto a estar así. Y llegar a esto implica trabajar desde que la niña tiene la primera regla. Desde que tiene dolor en esa primera regla, desde que se queda embarazada, el deporte que hace. El suelo pélvico no se cuida cuando ya es una catástrofe. Y la fisio también está ahí en la prevención, para acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida. Siguiente, porfa. Mujer superviviente de cáncer ginecológico, por descontado, tratamientos de quimioterapia, de radioterapia pélvica. Después de la quimioterapia, incluso en leucemias, por ejemplo, yo todos los casos que he tenido de estenosis vaginales completas, con cierre vaginal y fibrosis vaginal que cierra la vagina por completo, han sido después de leucemias con trasplante de médula ósea. Bueno, esas son las que me llaman la tuneladora.
No puede ser que una mujer que tiene una leucemia, que a lo mejor ha tenido una leucemia con 20 años, ya no pueda tener relaciones coitales nunca jamás. Bueno, acuérdense de los fisios. Pero ya cuando... Un poquito solo, pero a tiempo. Exactamente, porque así las telarañas las vamos quitando ya desde el principio, no esperar a que estemos ya momificadas. Siguiente, porfa. Las varices pélvicas, primero tratamiento del vascular, embolización, y después de la embolización, entonces ya actuaría el fisio para tratar el síndrome miofascial pélvico secundario a la congestión pélvica. El síndrome miofascial no desaparece después de la embolización. Hemos quitado la causa, pero el miofascial ya funciona solo. Y la paciente va a tener menos dolor porque ya no tiene varices, pero va a seguir teniendo dolor. Siguiente, porfa. Pre- y postembolización, los obturadores internos. Los obturadores son una pesadilla. Yo los odio cordialmente. Nos dejamos los dedos, agradecemos los procedimientos invasivos de la unidad del dolor, la toxina, maravillosa, porque es que nuestras manos tienen que durarnos hasta la jubilación. Y rehabilitar a base de terapia manual unos obturadores que están como la pata de perico, pues no se puede. Mujeres con alteraciones del tejido conectivo, hiperlaxas hay unas cuantas, pero grados de hiperlaxitud hay unos cuantos también. Entonces, los más patológicos realmente son francamente complejos de tratar. Y bueno, yo tengo una paciente que tiene endometriosis y tiene el síndrome de Ehlers-Danlos. Es un horror, es un horror. Siguiente, porfa. Entonces, es imprescindible el tratamiento multidisciplinar y la fisioterapia en este sentido. Sí me gustaría mencionar que la neuromodulación que hacemos, no percutánea, sino de superficie, a nivel de raíces sacras, tibial posterior, tiene un nivel de evidencia 2 para el tratamiento del dolor pélvico. Las corrientes interferenciales son maravillosas para la sedación, entre comillas, de esos dolores pélvicos, dolores de vejiga, etcétera, etcétera. Y es algo que utilizamos mucho. Fenomenal, hemos llegado. Entonces, que recuerden que la fisioterapia es compatible con cualquiera de los tratamientos y procedimientos que ustedes vayan a aplicar y que también es una herramienta preventiva. Ojalá las pacientes nos llegaran en estadios iniciales o incluso aquellas que tienen factores predisponentes que llegaran incluso antes de desarrollar ese cuadro de dolor pélvico crónico. Muchas gracias. ¿Queréis subir, Víctor, Lidia, Marta? O si no, lo hacemos más informal, ¿eh? Si no hay ninguna pregunta, yo os quería lanzar una pequeña pregunta a cada uno, evidentemente, que para eso me toca a mí ser moderador. Bueno, Víctor, una cosa que a mí me has hablado de fármacos, a mí me resultan muy interesantes los del tratamiento de la sensibilización central, que como todo aquí en el dolor pélvico y tal. Te quería preguntar, herramientas, porque claro, evidentemente has hablado muy bien de la categorización, ¿no? Para hacer luego no hay una píldora que lo trate todo, no va a haber un fármaco que trate todos los mecanismos. La sensibilización central es uno de los muchos. Diagnosticar la sensibilización central, ponerle... Ayer ya Alfonso nos dio unas pinceladas, pero ¿cómo lo haces tú en la práctica clínica habitual? Y si esto nos permite, y hay trabajos de esto, ¿no? Baron, etcétera, clusterizar a los pacientes, categorizarlos en cajones que se van a beneficiar de determinados tratamientos. Muy interesante la última. Empezaré por lo primero, porque la última es lo más complicado. No sé. Pues, bueno, la sensibilización central, yo os aconsejaría seguir
pues la clasificación y los criterios que ha utilizado en los últimos años un señor que es fisioterapeuta holandés que se llama NIJS, N-I-J-E-S. No, J-S, sí. Y bueno, es el CSI, es unos criterios básicamente para resumirlo, dolores sin una distribución neuroanatómica congruente, o sea, en 4 cuadrantes, en progresivo, que se acompaña con cosas que se ven, por ejemplo, en los criterios de fibromialgia del 2016, que es trastornos del sueño, el sueño sobre todo no reparador por la mañana y sensibilización a diferentes estímulos no dolorosos. O sea, vamos a poner un ejemplo de un paciente que te ves y te empieza a decir que le empezó a doler el dolor aquí, que ahora la cosa tiene una amplificación, va a diferentes sitios, tienes dolores referidos que unos días lo tienen, otros días otros. Entonces, tú tienes que ir un poco más allá y decirle, oye, tienes dolores de barriga, tienes dolores al masticar, tienes dolores de cabeza. Vas intentando perfilar fenotipos de IBS, o sea, de intestino irritable, ATM, bueno, las típicas fibromialgia, las típicas, y después ir un poco más allá y preguntarle si especialmente el más sensible y específico para mí son los olores. O sea, los pacientes que no toleran olores, perfumes, que te dicen, oye, pues yo oigo o huelo un perfume y me entra hasta náuseas, este tipo de cosas es evidentemente un trastorno aberrante de una percepción anómala de sensibilización. Puede ser a ruidos, a diferentes estímulos. No sé. Es como... yo les explico y dice, oye, mira, lo que te está pasando es que yo tiro de la cadena y lo que en vez de oír la cadena, que huele el agua, lo que es apagar la luz del comedor, ¿vale? O al revés. Le doy a la luz del comedor para apagarla y suena que he tirado de la cadena. Es un error de interpretación de tu cerebro. Y entonces el fenotipo cuando es generalizado, esto necesitamos un psicólogo, evidentemente, porque la reestructuración cerebral de arriba a abajo tiene mucha importancia. Y así como novedad, aunque esto hablamos ayer con Concha, yo creo mucho que en la modificación del estímulo del sistema nervioso simpático y parasimpático. En concreto, así como novedad, en aparatitos está la neuromodulación del vago. ¿Vale? Hago mucha estimulación eléctrica transcraneal, haciendo que el paciente visualice una recuperación con estimulación. Y bueno, llevamos años haciéndolo y de vez en cuando tenemos grandes alegrías y la mayoría de veces he de decir que no tenemos alegrías, pero es que es lo único que hay. En cuanto a fármacos, si tienen alodinia, descarado antihiperalgésicos que incluyan lidocaína y ketamina, que ese es el otro fenotipo que te vas a encontrar. No sé qué haces tú, pero me guía la alodinia y gabapentinoides los pruebo. Yo hago la prueba de 18 días para muchísimos fármacos. Les digo a los pacientes que se tomen el fármaco que sea, hasta un opioide, pero si en 18 días no ha mejorado, lo dejen. ¿Y por qué 18? Básicamente porque hay parches de cada 3 días. Y entonces no me salía de otra manera, ¿no? Entonces hago esto de cada 18 días. Entonces estos fenotipos tal. Y después está el fenotipo de ahora me viene, ahora se va, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con el dolor miofascial y allí sí que hacemos intervencionismo muy dedicado a bajar la intensidad de lo que hemos hablado de la nocicepción, ¿no? Aunque ya sé que no tengo que tratar dolor nociplástico con pinchazos, pero yo creo que les ayuda y mucho, tanto la fisio bien hecha, individualizada, como un buen toque.
y creo que no me dejó nada, pero bueno, si me lo dejo y me acuerdo después os lo digo. Es que vaya parrafa. Es decir, lo nociplástico está en todo, no solo aquí, sino en casi todo, ¿no? Es un componente añadido y no tenemos casi ningún tratamiento para eso, o muy pocos que sean efectivos. La verdad es que era un poco... Quería preguntarte, Sandra, ¿cuándo la neuromodulación? ¿Cuándo? Da igual las terapias, la pregunta de siempre, que seguro, ¿en qué momento? ¿La reservamos para el final o cuarto escalón o baratilla? Bueno, la verdad es que depende mucho del paciente, de lo que esperas del paciente, de lo que esperas de la patología, pero sí que es cierto, y en esto, fíjate, casi había pensado, que no lo incluí, pero casi lo había pensado, siempre pensamos que es una terapia de último escalón, ¿no? De cuarto escalón. Y depende mucho, desde luego, en pacientes oncológicos que también pueden tener dolor pélvico, si es lo que estamos tratando, un dolor pélvico en el marco de oncología, desde luego que cogemos el ascensor, eso lo tenemos claro, pero sí que es cierto que, al igual que comentaba con el tratamiento farmacológico Víctor, muchos de estos pacientes sí que tienen un componente nociplástico que desde luego no va a quedar cubierto con la neuromodulación. Ni con eso, ni con, en general, pocas de las herramientas que tenemos nos valen para... Entonces, este sería uno de quizás descarte o que nunca llegue. Pero sí que es cierto que, así como antes se pensaba que la neuromodulación se dejaba solo para cuando todo lo demás había fallado, yo os ilustro con un caso que hemos tenido recientemente. Una paciente que nos derivaba urología, una paciente muy joven que tenía una cistitis por abuso de ketamina, una chica de 28 años que nos plantean los urólogos que o le podemos hacer nosotros un tratamiento analgésico o ellos tienen que hacerle le tienen que quitar la vejiga radicalmente. Entonces, optamos, era una paciente que además venía de un abuso de ketamina, con lo cual hay fármacos que preferíamos no utilizar, que es cierto que al final por desesperación utilizamos. Entonces la paciente empezó con un parche de Fenta, con algún rescate, que además ella ya era consciente de que ese no era el camino, y eso nos facilitó las cosas y eso mejoró un poco. Empezamos también con un tratamiento antineuropático con lírica, pero esto se quedó como estancado, esa ganancia inicial se quedó estancada. Hicimos algún procedimiento de los de bajo, hicimos una radiofrecuencia de un S3 y abordaje del plexo hipogástrico, que realmente no funcionó, y entonces nos planteábamos qué hacemos, lo de los sacros sí o no, y optamos por los sacros. Y afortunadamente para la paciente, y en eso, por eso hago tanto énfasis en lo de la funcionalidad de los órganos, esta paciente inicialmente no mejoró del dolor, como sí de los espasmos que le generaba el ir al baño con tantísima frecuencia, espació el tiempo y mejoró la continencia, y por ende mejoró meses más tarde el dolor y también la calidad de vida, que era lo más importante. Ahora está, la verdad es que muy contenta. Otro caso, paciente que había sido implantada ya o sea, tenía muchos focos de dolor, entre ellos una espalda operada múltiples veces, había probado ya neuromodulación de cordones medulares sin mejoría, tenía una disfunción de suelo pélvico también crónica. Implantamos con poca esperanza el estimulador sacro. Ella reconocía que no tenía alivio del dolor, con lo cual en el periodo de prueba dijo: quítenmelo, que esto no me alivia el dolor, sí que me ayuda algo en la incontinencia, pero en el dolor no. Y cuando quitamos el electrodo, su familia junto con ella vinieron a decirnos no, aunque no le quite el dolor, es tanto lo que mejora y posteriormente fue mejorando el dolor. Entonces es una pregunta muy difícil. Yo creo que vuelve otra vez la coletilla esta de conocer al paciente y que el paciente conozca el estímulo, pero es una pregunta de individualizar mucho al paciente, no siempre dejarlo para último momento, eso sí. Está claro que al final es muy importante, ¿no?, hacer la terapia un poco a medida de tu paciente, ¿no? Y era la pregunta de siempre, ¿no? Si hubiera más tiempo te preguntaría por más cosas, seguramente, porque el caso que has puesto, el ejemplo que has puesto, lo del implantar en un tiempo o dos, en dolor pélvico es más discutido seguramente, pero has puesto un caso de una late responder, en este caso porque había una cosa de funcionalidad, ¿no? Pero bueno, ahora hemos visto que en otras patologías está muy de moda porque hay pacientes que
que no detectamos al principio y detectamos la mejoría no en los 15 días, sino al mes y medio, son los respondedores tardíos y estos se beneficiarían también. Y ya por último, para acabar, que nos estamos comiendo el tiempo, Lidia, está fenomenal. Entiendo que vosotros sí, fisioterapia es una barandilla en el tratamiento, nosotros iremos haciendo lo que podamos y vosotros tenéis que estar continuamente, pero vale, eso es mi carta a los Reyes Magos, yo quiero que sea así, me encantaría que mis pacientes tuvieran una unidad específica donde hubiera fisioterapia también, pero esa no es la realidad a día de hoy. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer a día de hoy? ¿Qué hacemos? ¿Le damos alguna recomendación? ¿Qué pueden hacer los pacientes por ellos mismos? Aparte de buscar ayuda, porque la tienen que buscar ellos, ir a buscaros. Aunque nosotros os los mandemos, pero tienen que ir ellos a buscaros. ¿Qué podríamos hacer desde las unidades de tratamiento del dolor? Vaya pregunta. Bueno, es que Bueno, yo creo que lo mejor es la prevención. Y la prevención se basa en el autoconocimiento. O sea, yo creo que es el primer paso. Y creo que en patología femenina hay mucho desconocimiento. Creo que hay cosas que desde el colegio se tienen que explicar, desde primaria, secundaria. En el colegio estudian biología, estudian mucho conocimiento del cuerpo humano, la reproducción. O sea, realmente el nivel de biología que se imparte, pero sin embargo el conocimiento que hay de cada una su cuerpo es cero. Cero. Entonces, creo que cada una, porque al final el tratamiento efectivamente también en fisioterapia es un traje a medida. Pero la prevención también. Yo tengo 2 hijas, una de 14, otra de 16. Por eso tengo estas ojeras. Es que, ¿cuántas niñas cuando tienen su primera regla, en la observación de sus genitales? Yo de todas las pacientes que veo, ninguna sabe cuál es el color que le corresponde normal a su zona genital. Entonces, cuando yo veo una vulva inflamada o un color X, le digo, ¿pero este es tu color normal? Ni idea, es que nadie sabe cuál es su color normal. Creo que, claro, en el tratamiento ya es la carta a los Reyes Magos. Y yo siempre pido lo mejor. Yo quiero lo mejor para mí como mujer, también lo quiero para las demás. Lamentablemente en fisioterapia hacen falta unos recursos económicos que no todo el mundo tiene, lamentablemente. Lo que más nos podamos acercar ahí, mejor. Pero por eso insisto en que la fisio tiene que formar parte de nuestras vidas si queremos tener calidad de vida desde jóvenes. Y la salud es una hucha que empezamos a llenar desde que somos pequeños. Y el concepto de salud en la mujer tiene que empezar desde la primera regla. Luego hay que pedir la carta a los Reyes Magos. O sea, yo en el posparto le digo a las pacientes, cuando ya viene una paciente en preparación al parto y es un espanto, y entonces te llega en la semana 37 y te dice, es que no quiero que me hagan episiotomía, y yo me quedo como diciendo, disculpa, o sea, pero tú te has visto la hipertonía que tienes, el tejido que tienes. Le digo, mira, en vez de pedir regalos chorradas para tu bebé, pues como en la lista de bodas, haz una hucha y pide a tus amigos que te regalen dinero para tu fisio y tu recuperación posparto. Hay que saber pedir en esta vida también. Entonces, creo que eso es importante, pero efectivamente hay veces que no, bueno, pues en lo que nos podamos acercar, cuidados, autocuidados, estiramientos, mindfulness, es que el estado mental en las mujeres es el equilibrio emocional. El estrés es un disruptor endocrino brutal. Y entonces luego viene a mí un amigo médico, me dice, jolín, es un tío guapo,
es que la última novia la he dejado porque es que es ciclotímica. Disculpa. 6 años de carrera de medicina, hola. El bienestar emocional es súper importante, el equilibrio emocional. Eso tampoco nos enseñan, ¿eh? Y te dicen, es que vas como las locas, es que estás loca, es que estás corriendo, estresada. Bueno, vete a buscar a una mujer con niños pequeños, sin dormir, lo que hemos dicho del sueño, la calidad del sueño. ¿Eso nos lo explican desde pequeños? Tampoco. El que no duerme no recupera. Bueno, todo eso sí que está a nuestro alcance, en la prevención. Aprender hábitos de sueño, yo qué sé, no me quiero enrollar. Muchas gracias. Bueno, aprovecharemos que en la siguiente mesa